Bien, estamos ya en estudios con el gerente general de ProTransportes, el señor Ítalo Fernández, con quien vamos a conversar del inicio de operaciones del corredor azul. Señor Fernández, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación y por permitirnos poder llegar a toda su teleaudiencia. Hemos estado hace un momento en un enlace con Jacqueline Martínez, que estaba en Garcilaso de la Vega con Colón, y hemos visto unas colas bien largas de personas esperando por el bus. Algunas personas diciendo que están esperando 20 o 30 minutos, estaba lloviendo, lo cual también es una variable adicional a tomar en cuenta. ¿Qué cosa ha pasado? Porque la sensación el primer día es como que de repente, claro, hay menos buses, menos tráfico, pero si vos estás media hora esperando es como que un poco incómodo, por decirlo menos. Sí. A ver, te comento más o menos nosotros cómo hemos previsto la atención de la demanda el día de hoy. Nosotros iniciamos las pruebas el 26 de julio, iniciamos las pruebas con 45 unidades. ¿No? Esto se fue incrementando paulatinamente y hemos llegado a estar atendiendo la demanda en días sábados con 70 unidades. Nosotros el día de hoy habíamos previsto, y es nuestro primer día hábil que habíamos programado, y definitivamente la demanda de los usuarios era entendible de que se iba a incrementar considerablemente, pero a esto se ha unado otro factor que es el cobro de pasaje o el no cobro de pasaje, y esto ha generado de que la demanda sea superior a lo que nosotros habíamos previsto. En la etapa de prueba tampoco se está cobrando. En la etapa de prueba no, nosotros seguimos en una etapa de prueba que le llamamos marcha blanca, pero inicialmente nosotros empezado a operar solamente fines de semana y feriados, que empezamos el día 26 de julio, ¿no? Y abarcamos incluso el 28 y el 29 de julio, y luego solamente sábados y domingos. Ahora precisamente hemos empezado a operar en día hábil. Y definitivamente el día de hoy la evaluación que hacemos, si bien es cierto en términos generales es positivo, sí también nos deja un aprendizaje que nosotros estamos tratando de corregir en los errores. Desgraciadamente hasta el mismo clima nos jugó una pasada con respecto a de que ha habido una llovizna toda la noche, había algunos puntos en los cuales ha habido incomodidad y ha habido efectivamente mucha demanda de usuarios que requerían y que estaban solicitando o transportándose a través del corredor. Entonces, hoy día soltaron 125 buses. ¿Cuánta demanda esperaban y tienen una idea de cuánto más ha habido de lo que ustedes esperaban? Miren, nosotros con 135 unidades, nosotros más o menos estimamos una demanda que bordeaba los 150,000 pasajeros por día, ¿no? Nosotros todavía no tenemos los números, pero sí consideramos de que esta cantidad de pasajeros que se había previsto ha sido superada. Nosotros el día de mañana estamos incrementando un poco más la flota, estamos también haciendo mejoras operacionales para poder puntos de retorno más rápidos, ¿no? Porque acá hay varios aspectos que se tienen que ir afinando. ¿Cuántos buses ha habido hoy día y cuántos más va a haber mañana? Mira, nosotros tenemos una flota de 125 buses en hora punta, ojo, eso es decir, en la mayor demanda. En la mañana nosotros hemos tenido 120 unidades y ahora en la tarde nosotros hemos contabilizado una flota de 125 unidades. Sin embargo, mañana ya tenemos asegurada, precisamente acabo de venir una reunión con el consorcio ganador que está operando este corredor. Mañana ellos han garantizado que van a incrementar la flota, probablemente deben estar programados desde primera hora de la mañana 135 unidades y las unidades que han sido certificadas y que ya cuentan, por decir, con las autorizaciones para que puedan circular son 149. ¿No? ¿Y estas 149 cuándo estarían en pleno funcionamiento? Miren, nosotros estamos, la certificación de estas unidades están dadas. Hay algunos temas, principalmente con respecto a conductores, porque, ¿qué sucede? En este sistema lo que nosotros tenemos es, lo que antes un conductor podía trabajar 14, 16 horas seguidas y era el caos que se generaba, aparte de que eran choferes de combis, cúster y vehículos ligeros. Ahora nosotros lo que exigimos a los conductores dentro de las condiciones para que puedan operar es que estos conductores no pueden operar más de 5 horas seguidas, 1. 5 horas y 2, en total no más de 8 horas diarias. ¿Esto qué significa? De que si estos buses están trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, no, ellos deben tener más o menos 2 choferes y medio por cada bus, lo que antes
podría, por así decirlo, solamente lo cubría uno o uno Claro. y medio a lo mucho, ¿no? Ok, entonces, nos decía usted que además del número de buses había otros problemas que iban a ir ajustando en los siguientes días. ¿Cuáles son esos problemas que han encontrado? Mira, a ver, ¿qué problemas hemos encontrado? Un tema es un tema de sincronización de semáforos en los cuales nosotros tenemos que dar priorización al corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa a fin de que haya una especie de ola verde. Bueno, en la Arequipa no hay una ola verde en un sentido porque es de doble sentido la vía. Sin embargo, de que haya... ¿Y no se previó eso antes? Porque claro, No, nosotros si no hay ola hemos... verde, claro, como usted señala, igual me voy a quedar atracado dos Claro, cuadras después. nosotros hemos mejorado ya el tema de la sincronización semafórica. Sin embargo, hay algunos puntos críticos, como el tema de Paseo Colón, en el Justamente cual... Jacqueline Martínez nos mencionaba que en ese punto en particular había habido un problema. En el cual en el Paseo Colón, por ejemplo, de acuerdo a la sincronización semafórica, tiene prioridad el Paseo Colón al corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa. Entonces, ¿qué genera esto, no? De que los vehículos están con una frecuencia aproximadamente de 1 minuto y medio a 2 minutos. Entonces, cuando hay estas intersecciones en las cuales se detiene el tránsito, por así llamarlo, lo que genera es que se juntan 3, 4 unidades y luego se arman huecos de 4, 5 hasta 8 minutos. ¿Y en cuántos días se puede cambiar eso? Mira, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y un proceso de mejora constantes. El día de hoy nosotros, como te mencioné, hemos hecho una evaluación, ¿no? Como te digo, en términos generales, nosotros estimábamos de que iban a haber estos inconvenientes. Nosotros hemos pedido la paciencia a los usuarios porque son un cambio dramático, por así decir, en algunos de los usuarios que utilizan una serie de rutas convencionales que se les cambian el tipo de viaje que realizaban. Entonces, estamos hablando que en el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa más o menos han sido modificadas 40 rutas de transporte público, de las cuales algunas se recortan, otras se modifican y hay otras que han sido retiradas. Entonces, ¿No tiene un poco de falta de información para los usuarios? Es decir, ya me mencionaban que, por ejemplo, subías al bus y de pronto no hay un anuncio que diga cuál es el siguiente paradero, nadie lo dice. Entonces, claro, en el proceso de aprendizaje esa información es muy relevante. Miren, de hecho, en las ciudades, incluso que tienen mucho tiempo con sistemas de este tipo, siempre te están avisando cuál es el siguiente paradero del bus que estás tomando. Miren, nosotros dentro de lo que es el funcionamiento del sistema tenemos de que hay una comunicación permanente con el conductor y de que hay una comunicación dentro del bus para poder avisarles. Ahora, se debe tener en cuenta... ¿El conductor avisa o quién avisa? Hay mensajes pregrabados como en el Metropolitano que te indican próximo paradero, tal, ¿no? ¿Hay mensajes en los buses? No, en este momento no hay, porque te explico cuál es el funcionamiento en esta primera etapa. Nosotros tenemos acá una primera etapa que es el funcionamiento del Corredor Azul con la mejor flota de todos los operadores. En este caso, en el Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, tenemos una flota de una antigüedad no mayor a 3 años. Tenemos una flota que en su totalidad... ¿Todos los buses son nuevos o no son 0 kilómetros? Son no mayores de 3 años. Así es, son vehículos, o sea, estamos hablando de la mejor flota con unas dimensiones de 12 metros, ¿no? Una capacidad de 80 pasajeros en promedio. Entonces, esta es la mejor flota que está operando en este momento. Pero, ojo, que dentro de las propuestas y en las cuales han sido las condiciones para adjudicar la licitación a estos consorcios ganadores, está de que ellos tienen que renovar flota. Lo que nosotros habíamos puesto como parámetro era de que la renovación de flota, 0 kilómetros, se iniciaba 20% en el primer año y se iba a renovar hasta el año 5. Sin embargo, de las ofertas que hemos recibido, nosotros, los operadores, han garantizado de que la flota se va a renovar en un 51% en el caso del Tacna-Garcilaso-Arequipa en el primer año y luego pues en otros años, porque eso generaba también algunos incentivos que se daba como incremento del periodo de concesión. Okay, y parte de esas, las características de los buses nuevos es que tengan ese tipo de información. ¿Cuál es el siguiente paradero? Así es. Hay una que es unos ayudas como por ejemplo que es comunicación bidireccional, es decir, conductor con el centro de gestión y control que lo tenemos implementado y hay una comunicación interna a través de altavoces y a través de
avisos luminosos dentro de los buses que te indican en qué paradero y todo esto, ¿no? Entonces, eso está previsto, pero la flota 0 kilómetros, como le digo, está en proceso. Nosotros, para la suscripción del contrato, los concesionarios tenían que darnos, por ejemplo, el compromiso o la orden de compra de los buses 0 kilómetros, los buses nuevos. Eso, en el caso del corredor Tacna-Garcilaso, nosotros ya lo tenemos, y se estima que los primeros buses nuevos deben estar llegando más o menos entre el mes 4 y mes 6. Estamos hablando pues enero, a fines de diciembre o enero o febrero del próximo año. O sea, ahí recién vamos a ver los buses nuevos que van a reemplazar o que van a entrar dentro del corredor. Así es, buses 0 kilómetros. Se debe tener en cuenta que en este momento, tanto en plantas como te hablo de empresas que están carrozando estos buses, tenemos una gran cantidad ya de buses, quizá más de 100, 150 unidades nuevas que se encuentran precisamente en estas plantas, ¿no? Hablamos pues de empresas como Modasa u otros, o sea, pero que están operando ya. No, son buses que están ya para entrega, que corresponden a los primeros pedidos de los consorcios que han resultado ganadores. ¿Cómo va el tema de los paraderos iniciales y finales, donde había habido unos reclamos? Hoy ya hemos visto imágenes de congestiones muy fuertes en los paraderos iniciales, por ejemplo. Sí, mira, nosotros hemos tenido algunos inconvenientes, principalmente en las zonas de despacho. ¿Qué sucede? De acuerdo a los compromisos que habían con los operadores, ellos tenían que tener patios cercanos para que puedan regular mejor los despachos de los buses y cumplan la programación. Es decir, tú programas un servicio, por ejemplo, 301, que es el más largo, que salga cada 2 minutos, sale de su patio que está cercano, se va a la cabecera inicial y empieza su salida. Pero ¿qué sucede? En este momento nosotros tenemos patios que están más lejos, llámese San Juan del Urigancho, otros que tenemos por el Cono Norte, por Naranjal. Entonces, ahí nos genera algunos inconvenientes, porque cuando hay que desplazar estos buses, a veces se programa que pueden llegar a cabecera en un determinado tiempo, pero o se atrasan o se adelantan. Cuando se atrasan generan algunas congestiones que ya hemos tenido en los primeros días, los cuales ha habido algunos reclamos de algunos vecinos, y cuando se atrasan, bueno, ahí nos generan un problema en programación. Nosotros estamos corrigiendo esto, hemos identificado algunos lugares dentro del RIMAC. Actualmente estamos tratando de regular simplemente en el campo, por así decir, la programación para que salgan dentro de su programación de las cabeceras, pero sí, a veces se nos generan algunos inconvenientes que, como le digo, estamos nosotros tratando de superar y ajustar, ¿no? Por lo que dice, en el caso de este punto en particular, la solución va a ser un poco difícil en el corto plazo. En la medida que no tengan espacios cercanos al punto de partida, este problema de cuánto tiempo me va a demorar llegar efectivamente desde el punto de donde están guardados los buses hasta el punto de inicio, va a ser como una cosa un poco difícil de manejar. No tanto, te diré de que, mira, normalmente estos problemas se presentan a la hora de salida, porque ¿qué sucede? Una vez que los buses están en circulación, los buses se van autorregulando. Es decir, lo que nosotros tratamos de controlar a nivel del GPS y a nivel de comunicación bidireccional con los operadores es de que o adelanten o reduzcan velocidad o que traten de especiarse para mantener las frecuencias. Normalmente casi siempre esto se ha dado en las primeras horas de la mañana, en los cuales hemos tenido algunas dificultades o para salida o o en llegada, que se acumulaban más de 2 o 3 unidades, ¿no? Entonces, estos normalmente se autorregula, pero sí, efectivamente, nosotros estamos, como te digo, ya hemos identificado, estamos en coordinaciones con algunas instituciones, principalmente públicas o algunas privadas, para que ubicar patios más cercanos, que esa es una responsabilidad de los concesionarios, pero que nosotros estamos haciendo el acompañamiento. ¿Cuánto puede tomar tener esos patios más cercanos? Mira, esto depende, como te digo, de las coordinaciones que estamos haciendo con estas instituciones. Nosotros, por supuesto, que en tanto consigamos más rápido esto, debe permitir una mejor operación, pero actualmente están saliendo de sus patios, ¿no? Y ellos hacen las verificaciones, hacen el control de que los buses estén en las condiciones de operatividad que se exigen, ¿no? Ahora, todo lo que nos ha dicho suena lógico y parece que se va a solucionar en los siguientes meses, pero aún así, por las imágenes que hemos visto hoy día, la demanda es
parece ser mucho mayor que algo que se resuelve con 30 buses y algunos cambios más. O sea, parece que hay un desborde de demanda. Claro, mira, acá hay un efecto, como te mencioné hace un momento, que es un efecto de que lo origina en cierta forma el pasaje cero, ¿no? O sea, no hay un cobro de pasaje, esto que genera que haya una mayor cantidad de gente que utilice el sistema, algunos por probar, algunos porque quieren ver cómo funciona y otros realmente porque tienen una necesidad y viajan todos los días. Esto se ha dado en el Metropolitano, se ha dado en la línea 1 del tren y luego cuando ya empiezas a cobrar el pasaje como que eso se autorregula y baja la demanda. En el caso del Metropolitano fue bastante fuerte porque de una demanda durante la etapa de prueba de 280,000 pasajeros por día, ¿no?, se bajó a 100,000 cuando empezaron a cobrar pasajes. Sí, eso es una reducción tremenda. Esa es una reducción bastante actualmente, drástica. ¿Cuánto es la demanda? Mire, nosotros, el estimado de demanda en el corredor troncal de Tacna, Garcilaso, Arequipa... En el caso del Metropolitano, o sea, bajó de 280 a 100,000, yo diría, ¿en cuánto está? No, el Metropolitano en este momento atiende 620,000 claro, validaciones es una bajada por día. temporal, pero después vuelve Claro, la demanda. Es en este caso, ¿cómo se soluciona eso? A ver, yo te explico. En el caso del Metropolitano se dio uno porque era un tramo el que estaba en funcionamiento y dos que no había ningún alimentador. Entonces, conforme se ha incrementado el otro tramo y se han incrementado los alimentadores, esto ha empezado a crecer, aparte también las mejoras operacionales que se han dado como los expresos, algunas otras rutas alimentadoras que se han incorporado y esto ha hecho que genere un incremento. Claro, pero me preocupa por el caso del Corredor Azul. En el caso del Corredor Azul, nosotros en este momento, de acuerdo a nuestras estimaciones y a nuestras modelaciones que teníamos en los estudios, se estimaba de que había una demanda de 115,000 pasajeros en la troncal. Y esto, por supuesto, que era atendido con una cantidad de buses, más o menos 80 unidades, que eran los que funcionaban en una primera fase, que es en la que estamos ahora. Pero en este momento, como te digo, nosotros de las evaluaciones que hemos hecho, sabemos de que estamos superando probablemente los 150,000 pasajeros por día. Claro, pero entonces, a lo que voy es, entonces esa sería como la demanda potencial, más allá de eso no va a haber, por lo menos en el corto plazo. Mírame, en el corto plazo nosotros estimamos de que esta demanda se vaya consolidando y probablemente se mantenga durante el mes de septiembre en esos niveles. Pero una vez que tú terminas de operar en troncal, porque en este momento estamos haciendo solamente en el corredor troncal, tú vas a implementar 17 rutas alimentadoras y esas rutas alimentadoras también son atractoras de demanda, es decir, que esa demanda cuando claro, se implementen ya las rutas alimentadoras probablemente se mantenga, pero no en una primera fase como nosotros habíamos previsto. ¿Esas rutas alimentadoras cuándo entran en operación? Mira, nosotros debemos estar lanzando las primeras rutas alimentadoras a partir de la quincena de septiembre. Vamos a identificar... Pero por eso podría aumentar la demanda. Eso probablemente incremente la demanda y nosotros también... a cubrir. A ver, en el caso de los buses, si hablamos de la totalidad de buses que requerimos en el corredor Tacna, Garcilaso, Arequipa, considerando ruta troncal y ruta alimentadora, ya cuando esté consolidada todo el funcionamiento del sistema, nosotros más o menos estimamos de que son 600 unidades y ahí sí quiero aclarar, entre unidades, hablamos de clúster en rutas alimentadoras y hablamos de buses de mayor capacidad como los que están circulando actualmente en la ruta troncal. ¿Cuándo comienzan los demás corredores? Porque creo que antes ya de la elección se va a lanzar 1 o 2 corredores más. Miren, nosotros tenemos previsto y todavía no tenemos una fecha definida porque en realidad es un trabajo bastante fuerte. O sea, nosotros tenemos las experiencias en otros países que ha sido más traumático, precisamente basados en esas experiencias ha sido que nosotros hemos considerado una implementación gradual. Pero nosotros estimamos que entre la quincena de septiembre y la quincena de octubre debemos estar lanzando el corredor Javier Prado, que es un corredor que ya también tiene todos los paquetes adjudicados y que ya los consorcios ganadores ya tienen muchos de ellos la flota requerida para operar en este corredor. Eso quiere decir que ustedes esperan en realidad que en los siguientes 15 días los problemas que se han presentado en el Corredor Azul estén solucionados, en su mayor parte.
Sí, mira, nosotros, como te digo, esta es una experiencia para nosotros. Yo creo que como sistema de transporte público en un tipo de corredor mixto es la primera experiencia en el Perú. Definitivamente nos ha nutrido mucho las experiencias de otros lugares, pero acá estamos ya verificando en campo cómo es el funcionamiento. Nosotros esperamos en los próximos días ir superando estas deficiencias. Si hay incrementos, si se requiere incrementar la flota, vamos a hacerlo, porque lo que nosotros queremos es precisamente poder garantizar un servicio seguro y un servicio de calidad, que es el diferencial de lo que tenemos actualmente, pues con todo el caos, la correteadera, los accidentes y los problemas que se dan día a día de contaminación también en el transporte público. Bien, señor Fernández, muchas gracias por haber estado acá y ojalá que todo salga como usted nos ha contado. Que les vaya Muchas muy gracias, bien. muy amable. Bien, nos faltó tiempo para hablar del tema de las encuestas que se conocieron el domingo. Mañana vamos a intentar tocar ese tema con Hernán Chaparro de GFK. Nos vemos mañana, que les vaya muy bien.